Edgar Allan Poe perdió a sus padres, actores de teatro itinerantes, cuando contaba apenas 2 años de edad. El pequeño Edgar fue educado por John Allan, un acaudalado hombre de negocios de Richmond. Las relaciones de Poe con su padre adoptivo fueron traumáticas. También la temprana muerte de su madre se convertiría en una de sus obsesiones recurrentes. De 1815 a 1820 vivió con John Allan y su esposa en el Reino Unido, donde comenzó su educación. Después de regresar a Estados Unidos, Edgar Allan Poe siguió estudiando en centros privados y asistió a la Universidad de Virginia, pero en 1827 su afición al juego y a la bebida le acarreó la expulsión. Abandonó poco después el puesto de empleado que le había asignado su padre adoptivo, y viajó a Boston, donde publicó anónimamente su primer libro, Tamerlane y otros poemas, Tamerlane and Other Poems, 1827. Se alistó luego en el ejército, en el que permaneció 2 años. En 1829 apareció su segundo libro de poemas, Al-Araf, y obtuvo, por influencia de su padre adoptivo, un cargo en la Academia Militar de West Point, de la que a los pocos meses fue expulsado por negligencia en el cumplimiento del deber. En 1832, y después de la publicación de su tercer libro, Poems by Edgar Allan Poe, 1831, se desplazó a Baltimore, donde contrajo matrimonio con su jovencísima prima Virginia Clem, que tenía entonces 14 años. Por esta época entró como redactor en el periódico Southern Baltimore Messenger, en el que aparecieron diversas narraciones y poemas suyos, y que bajo su dirección se convertiría en el más importante periódico del sur del país. Más tarde colaboró en varias revistas en Filadelfia y Nueva York, ciudad en la que se había instalado con su esposa en 1837. Su labor como crítico literario incisivo y a menudo escandaloso le granjeó cierta notoriedad, y sus originales apreciaciones acerca del cuento y de la naturaleza de la poesía no dejarían de ganar influencia con el tiempo. En 1840 publicó en Filadelfia cuentos de lo grotesco y lo arabesco. Obtuvo luego un extraordinario éxito con El Escarabajo de Oro 1843, relato acerca de un fabuloso tesoro enterrado, tan emblemático de su escritura como el poemario El Cuervo y otros poemas 1845, que llevó a la cumbre su reputación literaria. La larga enfermedad de su esposa convirtió su matrimonio en una experiencia amarga. Cuando ella murió, en 1847, se agravó su tendencia al alcoholismo y al consumo de drogas, según testimonio de sus contemporáneos. Ambas adicciones fueron, con toda probabilidad, la causa de su muerte. Acaecida en 1849, fue hallado inconsciente en una calle de Baltimore y conducido a un hospital, donde falleció pocos días más tarde, aparentemente de un ataque cerebral. La obra de Edgar Allan Poe. La calidad de la producción literaria de Poe ha oscurecido en parte su faceta de teórico de la literatura. En obras como Fundamento del verso 1843, La filosofía de la composición 1846 y El principio poético 1850, expuso ideas singulares y novedosas sobre los géneros literarios y el proceso de creación. En este último terreno se apartó por completo del concepto romántico de inspiración al abogar por una escritura reflexiva, meditada y perfectamente consciente de las técnicas expresivas, que habían de encauzarse en dirección al efecto deseado. Tales ideas tendrían gran predicamento entre la crítica antirromántica. La moda byroniana dejó su impronta en un libro primerizo que publicó con solo 18 años, Tamerlane y otros poemas 1827. En su segunda obra, Al-Araf 1829, el poeta celebra una etérea forma de belleza, preludio de la pura idealidad a la que aspirará en algunos poemas posteriores. En su tercer libro, Poemas 1831, reunió con algunas revisiones y adiciones los poemas de los 2 primeros volúmenes, y añadió 6 nuevas composiciones. En ellas llegó a la madurez y encontró una voz auténtica, aunque se pueda discernir en ella el eco de Coleridge. Su evocación de un mundo ideal y visionario quedaba realzada por el ritmo hipnótico de los versos y la fuerza turbadora de las imágenes. Su último libro, El Cuervo y otros poemas 1845, es la expresión de su pesimismo y de su anhelo de una belleza ajena a este mundo. Algunas de las composiciones de Poe, desgajadas de los poemarios de que forman parte, alcanzaron una notable popularidad. Es justamente célebre su extenso poema El Cuervo de Raven, 1845, donde su dominio del ritmo y la sonoridad del verso alcanzan el máximo nivel. Manifiestan idéntico virtuosismo las campanas de Belles, 1849, cuyo resonar, que acompaña a las diversas etapas de la vida humana desde la infancia hasta la muerte, se evoca con reiteraciones rimadas y aliteraciones.
Ulalume 1847, un recorrido de la tristeza a la ilusión que cae de nuevo en la desesperanza. Y Annabel Lee 1849, exaltación de un inocente amor infantil que ni la muerte puede truncar.